Y lo conocí de una manera, estaba yo trabajando en esa galería, se llamaba Esquira, estaba haciendo unas prácticas. Y vino la duquesa de Calabria a ver unos cuadros que había allí. Y entraron, y en ese momento se presentó Gregorio Prieto, que yo no conocía. Y desde ese entonces ya nos quedamos amigos, pero fue una cosa como muy rara, porque Gregorio lo he tenido de amigo siempre, pero no ha sido como un amigo puntual para salir, sino que yo contaba con él y él contaba conmigo, o sea que muy normal, muy normal. Él hablaba de él y hablaba de Cernuda, tanto es así que yo a lo largo de mi vida estoy llena de cosas de Cernuda. Tengo un libraco así de este tamaño que no me cabe en ninguna parte de la biblioteca mía debido a Gregorio, eso que salió después y que me lo compraré en nombre de Gregorio. A él no se le escapaba una, ¿eh? Tenía una visión que tú creías que estaba tranquilamente hablando contigo y estaba viendo todo lo que pasaba alrededor. Una persona muy sensible cuando quería, porque él era durito, ¿eh? No te creas que todo era suavecito. Él era muy elegante de manera de ser, muy educado, pero era duro, ¿eh? Yo creo que Gregorio era el artista nato que se adelantó a su época, y luego como él era narcisista, él nunca tuvo problemas de su manera de ser y de su vida física. Él se retrataba a él abrazado de estatuas y cosas de esas, toda la época griega y todas esas cosas que era tremendo. En aquella época era tremendo, ¿eh? Pues se aceptaba. En Gregorio se aceptaba, fíjate. Nadie dijo, es que ese es un fulanito. No, nunca fue insultado. Yo creo que nunca nadie dijo nada sobre su manera de ser, en absoluto, ¿verdad? Se aceptó y se acabó. Cuando empezamos a hacer la obra gráfica, no es como ahora, que se hace digitalmente. Todo es muy fácil. Antes no era fácil nada. Antes era en cada pantallita, había que hacer, el pintor hacía el dibujo. Lo que iba en rojo se dejaba al aire y lo demás se tapaba. Iba en azul y tenía que coincidir perfecto. Entonces Gregorio quería que coincidiera perfecto. Y no quería que fueran a sangre, que no quería que fueran cortadas, sino que se vieran que estaban cuadriculados, y era complicadísimo. Bueno, los que hacían la obra gráfica lograron entenderlo. Pero es que iba a ver el tiraje de cada color, que había que esperar, cada color había que esperar que se secara. Entonces Gregorio no está seco todavía. Pero ¿cómo no va a estar seco si Madrid es muy seco? Es una temperatura seca, y si les da una explicación del clima, de la temperatura. Que yo decía, pero Gregorio, déjalo secar 2 o 3 días, lo que no podemos hacer es que tú vengas. Y entonces dejé de acompañarnos, entonces iba él solo a hacer el tiraje de la obra gráfica. Y Gregorio Prieto estaba conceptuado, muy bien conceptuado. Gregorio Prieto era Gregorio Prieto. Nunca tuve la menor duda, ¿eh? Él tenía su estatus y tenía su cosa. Lo de Los Ángeles, todo es muy diferente a todos, ¿eh? Él me empezó a hablar mucho de los collages, que son una maravilla los collages de Gregorio. Él se anticipó. Hoy en los años 30 ya hacía muchas cosas, que estaban todos estos Dalí y todos estos Lorca, todavía jovencitos y dando patadas al aire, y ya Gregorio Prieto ya tenía una obra. Es que eso no lo sabe la gente. Eso es lo que hay que decir, que él se anticipó a muchas cosas, a lo de las moscas, a todo. Se anticipó mucho a los desnudos. Y él se retrataba a él, que eso me parece fantástico, ese narcisismo que tenía, que era él, la figura de toda su obra. Eso se valora también, por supuesto. Yo lo valoro mucho, esa osadía, ¿eh? Le voy a decir una cosa, España es muy dura, es olvidadiza. Muy fuerte eso, ¿eh? Los pintores que se van de aquí triunfan en el extranjero y son los que se conocen aquí. Y los que pasan algunos años bien, de repente vienen otros y es como si les pusieran una manta encima y salen otros nuevos. Durísima, es una tierra dura, ¿eh? Entonces no sé si ha habido influencia o no ha habido influencia. Hombre, a mí me hubiera gustado más, porque aquí nada más que se habla de Dalí, pero hay mucha cosa detrás, no detrás, sino en el fondo. Pienso que si alguien ve ahora todos los collages, toda la gente joven, todo ese material de trabajo que él tiene, toda esa obra que hizo, aparte de Grecia y de todo, la gente se emocionaría porque Max Ernst, que es el gran del collage, y él se anticipó, él fue un surrealista anticipado.
En los años 30 estaba el surrealismo, pero vamos, lo de los collages, Gregorio fue anticipado.